En una tierra lejana, las historias de una mujer llamada Asari resonaban en pueblos y ciudades por igual. Conocida por su sorprendente belleza y poderes místicos, Asari no se parecía a ninguna otra. Sus pechos eran largos, pesados y estaban bendecidos con un encanto etéreo. La gente creía que quienes bebieran del pecho de Asari serían dotados con una riqueza y una fortuna inimaginables. No era solo una bebida. Era un rito de iniciación, una búsqueda que ponía a prueba el poder de hombres y mujeres por igual. Aquellos que buscaban el don de Asari tenían que viajar a través de tierras engañosas, pasar por aldeas de servicio y enfrentarse a los temibles bosques malignos. Muchos hablaban de los peligros que acechaban allí, plantas carnívoras, serpientes con ojos penetrantes y espíritus que susurraban amenazas en la noche. A pesar del riesgo, Joe y Dean, dos jóvenes ambiciosos, sintieron que sus corazones ardían de deseo por la riqueza que los esperaba. Joe era un granjero que se había cansado de cultivar la tierra, y Dean era un cazador cuya fortuna parecía disminuir con cada captura. Juntos, idearon un plan para buscar a Asari. Prepararon sus bolsas llenas de comida y agua para el viaje y partieron una mañana temprano cuando el sol salía, arrojando tonos dorados sobre su aldea. Daniel. El viaje sería peligroso, pero la idea de vivir en abundancia los impulsó a seguir adelante. Viajarían de día y buscarían refugio por la noche, con la esperanza de llegar a Asari con buena salud. Lo que no sabían es que la búsqueda pondría a prueba sus límites de maneras que nunca habían imaginado. Cuando Joe y Dan llegaron a la primera aldea, fueron recibidos con ojos cautelosos. Los aldeanos habían visto a muchos viajeros como ellos, buscando el favor de Asari, solo para regresar con las manos vacías o no regresar en absoluto. Un anciano sentado junto a un fuego les hizo señas para que se acercaran y les compartió una advertencia. No busquen lo que no entienden. El don de Asari no es una simple bendición. Es una maldición que requiere renovación. Joe y Dan intercambiaron miradas, pero su mente ya estaba decidida. Agradecieron al anciano y siguieron adelante, sin que sus palabras conmovieran su espíritu. La riqueza, razonaron, haría que cualquier sacrificio valiera la pena. Pero la sombra de su advertencia permaneció allí mientras abandonaban la aldea. Con la primera aldea a sus espaldas, Joe y Dan se pararon frente a la entrada del bosque maligno. Estaba oscuro incluso a la luz del día, y el aire estaba cargado de olor a descomposición. Los árboles se alzaban sobre sus cabezas. Sus ramas se retorcían como dedos mordidos. Cada paso resonaba como si los bosques estuvieran vivos, observándolos, esperándolos. Continuaron caminando con dificultad, con la esperanza de abandonar el bosque al anochecer. Pero a medida que se aventuraban más profundamente, ruidos extraños comenzaron a rodearlos. Sombras danzaban en los bordes de su visión, y susurros fantasmales llenaban el aire. Ambos hombres aferraron sus amuletos con fuerza, susurrando oraciones para alejar a los espíritus del bosque. Mientras avanzaban entre la maleza, un siseo cortó el silencio. Ante ellos yacía una enorme serpiente, con los ojos brillando con brasas. Bloqueaba su camino. Un guardián de los secretos del bosque se volvió. El valiente cazador sacó su vida, pero Joe lo instó a esperar. Recordó una vieja historia sobre serpientes en el bosque. Se las podía sobornar con ofrendas de comida. Joe arrojó un trozo de carne seca hacia las serpientes, que olieron la ofrenda y se deslizaron a un lado, dejándolas pasar. Pero los ojos de la serpiente nunca los dejaron, como si supiera que eran simples mortales, atreviéndose a pisar donde no debían. Después de salir del bosque maligno, Joe y Dan llegaron a la segunda aldea conocida como la Aldea de las Sombras. Se rumoreaba que este lugar estaba habitado por espíritus que solo aparecían de noche. Los aldeanos aquí tenían rostros pálidos y hablaban en tonos ásperos, como si trataran de evitar atraer atención no deseada. Una mujer con una mirada acosada se le acercó y le susurró: «Da la vuelta mientras puedas. Ninguna riqueza vale lo que te espera». Sus palabras fueron apenas audibles y antes de que pudieran responder, desapareció en el error. Sin inmutarse, Joe y Dan siguieron adelante, con la vista puesta en el camino que tenían por delante. Cayó la noche y los dos viajeros decidieron descansar en un pequeño claro en las afueras de la Aldea de las Sombras. Hicieron una fogata y prepararon una comida, con la esperanza de reunir fuerzas para la siguiente etapa de su viaje. Mientras comían,
sonidos extraños llenaron el aire. Un tamborileo distante, cantos en la cerca y risas que parecían venir de la nada. Jen miró hacia la oscuridad y vio figuras bailando alrededor de una fogata en la distancia. En verdad, quería investigar, pero Joe lo detuvo. No sabemos qué espíritus deambulan por aquí. Quedémonos aquí, advirtió. Pasaron la noche despiertos, con el corazón acelerado por el miedo y la anticipación. Al amanecer, Joe y Dan continuaron su viaje, cruzando hacia un valle donde los esperaba un río resplandeciente. Este no era un río común. Se decía que era el río de las almas, donde se quedaban los espíritus de quienes buscaban a Sari pero nunca regresaban. Mientras se acercaban, vieron rostros en el agua, distorsionados y angustiados. El cabello se les enfrió y el agua parecía acumularse en sus mismas plantas. Pero no tuvieron más opción que cruzar. Se tomaron de la mano y vadearon el agua helada, sintiendo la presencia de almas perdidas rozando sus piernas. Cuando llegaron al otro lado, temblaban, su respiración se hacía pesada por el peso de aquellos a quienes habían molestado. Cansados por su terrible experiencia en el río, llegaron al tercer pueblo. Allí los recibió un anciano que parecía estar esperándolos. ¿Crees que buscas riqueza?, dijo con una voz tan vieja como el tiempo. Pero la riqueza tiene un costo. Para tomar de las Asari, debes dar algo a cambio. ¿Qué necesitamos dar?, preguntó Dan, con su curiosidad despertada. Pero el anciano solo sonrió con una sonrisa triste y cómplice y se alejó, dejándolos con más preguntas que respuestas. El peso de sus palabras se apoderó de ellos, pero continuaron, impulsados por su deseo de riquezas. Al salir del pueblo, Joe y Dan comenzaron a ascender a las montañas de los Ecos. La montaña era alta, con pendientes pronunciadas y senderos traicioneros. Cada sonido que emitían se repetía en ellos, amplificado y distorsionado. Era como si la propia montaña se burlara, recordándoles el peligroso camino que habían elegido. Mientras subían, oían voces, no solo las suyas, sino las de personas que conocían en casa. Era inquietante, como si la montaña los conociera íntimamente. Sus dudas se hacían más fuertes con cada paso, pero siguieron adelante, negándose a dejar que el miedo los desviara de sus misiones. A medida que se acercaban a la cima de la montaña de los Ecos, los vientos se levantaron, llevando fuerza, susurros que parecían venir de todas las direcciones. Joe y Dan apenas podían oírse entre sí por la cacofonía de voces, algunas tranquilizadoras, otras siniestras. Parecía que la propia montaña estuviera tratando de sembrar dudas en sus corazones. De repente, sonó una voz más fuerte que el resto. Da la vuelta o nunca volverás. Joe dudó, pero Jen lo animó a continuar, agarrándole el brazo con fuerza. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, dijo Dan. Juntos, avanzaron a través de los vientos aulladores. Su resolución se endureció a medida que descendían por el otro lado de la montaña. En la base de la montaña, cerca de la cuarta aldea, un lugar donde nadie sonreía y las calles estaban realmente tranquilas, una vidente vestida con túnica suelta se acercó a ellos con ojos que parecían perforar sus almas. Tomó la mano de Jan y trazó el símbolo en su palma, susurrando un encantamiento que él no entendió. Tu camino está maldito, murmuró. Buscas el regalo de Asari, pero ¿sabes el precio? Debe ser renovado, o de lo contrario. Una voz se apagó mientras los miraba con lástima. Antes de que pudieran pedir una aclaración, desapareció entre las sombras, dejando solo el eco de una advertencia detrás. Más allá de la cuarta aldea se encontraba el bosque de espinas, un lugar donde los árboles estaban retorcidos y las espinas afiladas cubrían cada centímetro del suelo. Joe y Dan tuvieron que navegar con cuidado, ya que un paso en falso podría dejarlos sangrando y vulnerables. El bosque estaba lleno de extrañas criaturas que se lanzaban entre los árboles, con los ojos brillando en la oscuridad. En un momento dado, el pie de Dan se enredó en una enredadera espinosa. Mientras luchaba por liberarse, sintió que las espinas afiladas se clavaban en su piel y le hacían sangrar. Joe lo ayudó a liberarse. Pero el encuentro los dejó a ambos conmocionados y cansados. Sabían que el viaje solo se volvería más peligroso a partir de ahí. Después de sobrevivir al bosque de espinas, llegaron a la quinta aldea de Del. Esta aldea tenía una atmósfera peculiar,
como si albergara secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los aldeanos miraban a Joe y Dan con una mezcla de miedo y curiosidad, pero ninguno se les acercó, excepto uno. Una anciana jorobada les hizo señas para que entraran en una pequeña cabaña. Dentro, les habló en tonos ásperos, su voz apenas era un susurro. El poder de Azari es real, pero no está exento de consecuencias. Muchos han tomado su don, pero pocos han regresado para renovarlo. Sin renovación, el don se convierte en una maldición, una que consume el alma. Las palabras permanecieron en sus mentes mientras salían de la cabaña, pero las dejaron de lado, todavía convencidos de que podían pagar cualquier precio que Azari exigiera. Al salir de la quinta aldea, Joe y Dan llegaron al lago Espejo, un lugar sereno y hermoso, donde el agua estaba tan quieta que reflejaba perfectamente el cielo. Pero este lago era conocido por más que su belleza. Se decía que revelaba el verdadero yo de uno, y aquellos que se atrevían a mirar podían volverse locos por lo que veían. Joe, curioso, se inclinó sobre el agua y vio su reflejo. Pero no era él mismo. Sus ojos parecían hundidos y había una sombra acechando detrás de él. Sorprendido, se apartó, con el corazón acelerado. Dan miró su propio reflejo y vio una visión similar. Entonces se dieron cuenta de que su viaje no era solo una prueba para sus cuerpos, sino también para sus almas. Con el lago a sus espaldas, finalmente llegaron a la sexta aldea, donde 2 enormes guardianes de piedra se encontraban en el borde de la aldea. Los aldeanos explicaron que estos guardianes protegían el camino a Azare y solo permitían pasar a aquellos que eran verdaderamente dignos. Joe y Dan se acercaron a los jardines, quienes les hicieron una serie de preguntas sobre sus motivos y su disposición a pagar el precio del regalo de Azari. Aunque respondieron la verdad, los guardianes parecieron percibir sus dudas. Después de un tenso silencio, el guardián se hizo a un lado, permitiéndoles continuar su camino. El camino más allá de la sexta aldea los llevó al Valle de las Pesadillas, un lugar desolado donde las noches nunca parecían terminar. Mientras caminaban, Joe y Dan comenzaron a experimentar vívidas alucinaciones, visiones de sus peores miedos y remordimientos que se desarrollaban ante ellos como escenas de un sueño terrible. Dan se vio perseguido por una manada de lobos, sus rostros gruñones distorsionados y monstruosos. Joe, mientras tanto, estaba atormentado por la visión de su familia, todos sufriendo en la pobreza mientras él perseguía su propia avaricia. Tuvieron que luchar contra las visiones, recordándose a sí mismos que eran meras ilusiones. Fue solo su determinación de llegar a Azari lo que los ayudó a superarlo. Por fin, Joe y Dan llegaron. La séptima aldea. ¿Quieres saber qué sucedió en la séptima aldea? Haz clic en suscribirte y deja un comentario a continuación.